libro del maestro Eduardo, se llama Del Barroco a Macante, es un libro sobre iluminación teatral, y nos acompañan la maestra Anisa Rendón, licenciada en danza, en teatro, licenciada en teatro y dedicada mucho a todo lo que tiene que ver gestión, iluminación y trabajo de producción escénica, y el maestro Julio César Martínez, que es maestro también, periodista cultural, investigador, editor y poeta, y una serie de actividades que realiza. Y bueno, creo que el documento, desde que yo lo vi por primera vez, me pareció un documento súper interesantísimo, que aporta mucho a la cultura de la producción teatral, de la producción escénica básicamente, y creo que es un libro que debiera estar en muchas bibliotecas y en muchos libreros de muchos de los que nos dedicamos al asunto de la escena, porque es un documento muy importante. Gracias, maestros. Bueno, y el maestro Eduardo, experto en el asunto, y agradezco a Eduardo su invitación, y pues por lo mismo, como fue un escritor a lo mejor algunas cositas no las lea con la fluidez que me gusta leer. Pero bueno, el libro, al principio, es un libro extraordinario, maravilloso libro, que pienso no solo deben leer la gente de teatro, deben leerlo todos. Los de artes plásticas deben de leerlo, los fotógrafos que sepan que es un escenario, ¿verdad? Y cómo debe iluminarse un escenario. Un día un alumno fotógrafo llegó muy contento y me dijo: fíjate que fui a Cholula y tomé una serie de fotos a las iglesias barrocas, y me mostró sus fotos y no le dije nada. Saqué un libro que recientemente me habían obsequiado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y un libro de fotos de la fachada y del interior de la Catedral de Puebla. Sabemos que la fachada es neoclásica, pero el interior es un ultrabarroco, pero vaya, maravilloso, ¿no? Entonces saqué el libro, se lo di y lo vio, y pues ya con eso entendió que sus fotos no correspondían como fotos, como imágenes, al concepto de barroco. Lamentablemente pues me pidió el libro prestado, se lo presté, sí me lo devolvió, pero ya maltratado, entonces eso pues, no me gustó. Pero bueno, sí, entonces el asunto es que el fotógrafo del libro que yo le presté, él sí sabía que era el barroco es luz, ¿verdad? El barroco es ese contrapunto de lo oscuro y la luz. Bueno, esa es una anécdota. Acerca del libro he escrito lo siguiente: cuando leí por primera vez el epígrafe de este libro, pensé que el ser humano, más que intentar iluminar la noche, ha querido, en tiempos modernos, iluminar el universo, y más que el universo, iluminar la existencia humana iluminar la existencia humana con su vanidad omnipresente. Pero tiene razón Gioconda Belli, autora de este párrafo convertido en epígrafe por Eduardo Mier, porque el hombre sigue pensando que puede iluminar la noche, aunque en realidad, y para ser honestos, creo más bien que cuando el ser humano adquirió conciencia de su realidad, quiso iluminar la noche porque le tenía miedo a la oscuridad. Eduardo Mier, como todo ser humano temeroso de la oscuridad, ha querido iluminar su conocimiento a través de una investigación muy puntual y exhaustiva.
Desde un principio, muy escrupuloso el texto, nos plantea en la introducción en qué consiste el método de la iluminación teatral. Posteriormente nos describe el método del profesor Stanley McCandless, quien en 1932 presentó la primera edición de su libro, donde describía cuáles son los retos que se presentan a un diseñador de iluminación para encarar un montaje. Su objetivo de McCandless fue explicar objetivamente una fórmula básica. Pero también me llamó la atención que Eduardo Mier, en la nota de pie de página, menciona que el iluminador Valentín Orozco, en su libro Manual de Iluminación Escénica, comenta que el libro de McCandless sea una fórmula superficial y somera. Luego pensé que quizá Eduardo Mier lo tomó o retomó como un contrapunto para destacar las aportaciones de McCandless, ya que este autor le tocó vivir grandes cambios en la producción y en la realización de formas de espectáculos teatrales, tanto desde el punto de vista artístico y creativo como desde el punto de vista técnico. En esta introducción, nuestro autor describe también cómo llegó o cómo finalmente reconoció que la iluminación ha sido y es un factor determinante en la historia de las artes escénicas. Y yo agregaría que en la historia de las artes escénicas, así como en la historia de la vida humana, ya que la vida misma se constituye en un gran escenario teatral. Y no es lo mismo el mundo antes y después de la Revolución Industrial, es decir, de las candilejas a pasar a la luz eléctrica. Son dos mundos diferentes. Después de leer el apartado acerca de mi encuentro con el método, y donde el autor reconoce que desconocía el método de McCandless, definitivamente reconocemos que es necesario académicamente instruir a los estudiantes de teatro en las principales técnicas escenográficas y luminotécnicas. Eso sí, no se trata solamente de instruir a los técnicos, se trata de que todos los que participan en la construcción de la puesta en escena, incluyendo al dramaturgo, conozcan de cerca las principales técnicas escenográficas y luminotécnicas, ya que el espacio y la luminosidad son experiencias que representan pensamientos y emociones. Cuando Eduardo Mier dice acerca de la iluminación escénica, yo no solamente pienso en el teatro, pienso que existen muchos espacios escénicos donde el ser humano interactúa para proporcionarle certidumbre a su existencia. Pienso en una sala de conferencias, en un salón de clases, en un restaurante, en una cafetería, en la casa que habitamos, en fin, donde el ser humano se desenvuelve y construye un escenario. Sin embargo, Eduardo Mier se refiere a la iluminación escénica teatral, aunque pienso que esta iluminación nace como elemento indispensable de la vida cotidiana. Es decir, que la luz, cuando se transforma en luminosidad, es cuando nos descubre y nos describe las características físicas de los objetos que nos rodean en la cotidianidad y de la cual somos parte porque la poseemos y nos poseen esos objetos y esa luz. Pero también la luz y la luminosidad son elementos sagrados que nos ponen en contacto con la divinidad. Y la divinidad, desde una perspectiva racional, se manifiesta en la teatralidad. De ahí que los griegos hayan pasado
de los ritos dionisíacos a los ritos teatrales en la polis. Ese era un tema para la tarde, cuando presenté mi libro, ¿verdad? Entonces, sí, porque el título de mi libro no lo quise poner aquí porque si no, sí, lo opacamos. Mi libro se titula Entre la tragedia y la comedia, siempre la máscara. O sea, que va a estar bueno, máscara contra cabellera. La teatralidad es ilusión y realidad al mismo tiempo de la divinidad humana, porque eso es la tragedia, el reclamo a los dioses. En un principio el autor nos induce hacia el conocimiento, digamos, filosófico de la iluminación de escena, pero más tarde nos lleva hacia su valor técnico, y creo que ahí hay otra riqueza fundamental que deberíamos de conocer. Siendo así como nos presenta una breve historia de la iluminación teatral antes de la electricidad, es decir, antes de la producción industrial. Y hace bien en diferenciar entre la luz natural y la luz artificial, conceptualización que también observamos, ya lo dije, en la arquitectura barroca, en la pintura, pero también en el impresionismo, que nos da pauta a las vanguardias. Cuando llegamos al capítulo La desaparición de las candilejas o Adiós al barroco, pensamos que se trata de un tono nostálgico, y sí lo es, aunque sabemos que se trata en el fondo de un rechazo a la modernidad, porque la industria de la iluminación escénica habría de transformar la vida de la nueva sociedad. Después de este arduo recorrido, pero placentero, Eduardo Mier describe brevemente el método de Macandres y reconocemos en él el deslinde entre la luminosidad divina, la luminosidad existencial y la luminosidad técnica de un escenario teatral. Es así como nos habla Eduardo Mier a través de una prosa sencilla, nos explica las funciones de la iluminación, que incluye visibilidad, composición, atmósfera, intensidad de color, luz de luna, luz de sol, luz taciturna, las luces como formas de la emoción humana. Muchas gracias. Caso a la paloma, al palomo es parte del público asistente. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. A mí el maestro Mier, bueno, un poco como el precedente, él fue mi maestro, siendo yo alumna de la Facultad de Teatro, y fue un gusto que me tomaras en cuenta para formar parte de esta mesa para platicar del libro, ya que, bueno, yo soy licenciada en teatro, pero hice mi servicio social en el foro de la Facultad de Teatro, y fue casi simultáneamente cuando él estaba precisamente investigando sobre lo que era el método Macandres. Él estaba cursando la maestría en ese entonces, y parte de lo que yo leí en el libro fue interesante porque yo estuve de alguna forma involucrada en el proceso, sobre todo en el montaje de el siniestro caso de Virginia Radulescu. Yo estuve en ese montaje apoyando en mi iluminación, y bueno, es como un poco el antecedente de la importancia que pueda tener este libro, ya que de alguna forma lo viví en carne propia. Es un libro que considero que es muy pertinente que se pueda revisar siendo teatrista o siendo cualquier persona del ámbito de las artes, sobre todo porque nos da una introducción a lo que es la iluminación escénica, vista como esta función meramente funcional, que puede ser para ver, el espectador o la persona pueda ver lo que está sucediendo en el escenario, que muchas veces se llega a olvidar. Nos enfocamos tanto en el quehacer del actor, en el quehacer del bailarín, que muchas veces descuidamos esa primera función, que el espectador tiene que poder ver qué es lo que está pasando.
Y bueno, aquí habla parte de esto, pero también nos da una pequeña historia de lo que es la evolución que ha tenido la iluminación, como comentaba bien el maestro Julio. Y evidentemente es parte importante conocerlo precisamente porque muchas veces recurrimos a estos recursos que no son novedosos del todo. Uno cree de repente que está inventando la luz de candileja como si fuera un gran descubrimiento, cuando realmente era algo que se ocupaba desde hace muchos años. Y obviamente tiene sus ventajas, sus desventajas, pero es el ver cómo a veces lo que ya fue, pese a que sigue avanzando la tecnología, hoy en día con la luz LED, por ejemplo, que a veces algunos tenemos todavía resistencia a ocuparla, tenemos cierto cariño por la luz incandescente, queremos recurrir a otros recursos, como es el uso de velas, de lámparas, y seguimos empleándolas, pese a que tenemos nuevas tecnologías. Por otra parte, también hace mención de otros autores y pioneros de la escenografía naturalista, lo que es Tapia, Gordon Craig, que ellos nos hablan precisamente de cómo la iluminación se fue desarrollando a tal punto de crear o recrear lo que es la luz natural. Actualmente, evidentemente, sigue habiendo una evolución en el hecho escénico y no necesariamente buscamos que sea ya una luz realista. A veces ya buscamos simplemente que sea una cuestión funcional, sobre todo porque muchas veces nos enfrentamos a escenarios donde no contamos con los recursos luminotécnicos ideales o deseados. Me dedico también mucho al ámbito de la iluminación y es creo que algo que aprende mucho el maestro Mier es adaptarse con lo que hay. A veces uno quisiera tener sobre 1000 reflectores, pero tiene 6, ¿no? Y son 6 pares. Entonces es cómo tú puedes resolver y abarcar la mayor área posible en un escenario con 6 reflectores y luego que ni siquiera tienen dimmer. ¿No? O sea, eso es como la realidad mucho y que además pasa en Jalapa, ¿no? Me ha tocado sobre todo iluminar aquí en Jalapa. Y es realmente un reto, ¿no? Cómo tú puedes emplear estos conocimientos, emplear un poco lo que es el método McCandless, precisamente tomando en cuenta cuando no cuentas con la infraestructura deseada o con el equipo o con el espacio o con el tiempo también de montaje. Entonces creo que sirve también como un manual, sobre todo para unificar un lenguaje, porque muchas veces, como también comentaba el maestro César, tenemos que aprender nosotros como actores también parte de esa terminología, porque si nosotros llegamos a un teatro, tenemos que aprender a pedir. Si nosotros no podemos establecer un diálogo con los técnicos, ellos difícilmente nos van a poder entender. Y obviamente ellos conocen bien lo que es su oficio, saben qué es lo que puede ser más funcional y de acuerdo a lo que ellos cuentan. Pero si nosotros tenemos un lenguaje similar o el mismo lenguaje, eso nos puede facilitar mucho el diálogo y el trabajo colaborativo para que ellos puedan entender qué es lo que nosotros queremos ver en escena y no sea una cuestión abstracta. Incluso en un montaje en el que montó Arturo Sandoval, que era como un honor a los técnicos. Era Paso de Gato, ¿verdad? Ajá, la obra Paso de Gato. Incluso empezando la obra hay un chiste al respecto, donde llega un actor, le dice al técnico: quiero 5 fresneles, 2 frontales, 3 laterales, 2 cenitales, un par aquí colocado y quiero 2 backs, ¿no? Y así súper técnico y pues obviamente ellos chocados de que no, pues nos pidieron un montón de equipo a ver cómo le hacemos. Acto seguido entra otro actor y le dice: primera escena, nostalgia. Segunda escena, muerte. Tercera escena, sublimación. ¿No? Eso, así quedó mi diseño de iluminación. Entonces obviamente es muy gracioso porque dice el técnico: ajá, sí maestro, dígame, ¿qué es lo que va a necesitar? ¿No? Y obviamente el técnico pues no entiende a qué se refiere con nostalgia o puede intuirlo, pero muchas veces es una cosa muy subjetiva, con lo cual sí, ¿no? Entenderlo a su modo. ¿Qué tal si yo veo la nostalgia como algo azul y él lo ve como algo rojo, ¿no? Entonces es una cuestión de unificar criterio y creo que bueno, tiene una parte de un glosario que creo que está bastante completa, donde precisamente podemos unificar este lenguaje
para poder realmente crear un diálogo verdadero y que también nosotros podamos comunicarnos de la forma adecuada como profesionales del ámbito escénico. Entonces, bueno, creo que ese es como un poco el resumen, un poco desde mi propia impresión, sobre todo porque pues la idea es que ustedes lo lean. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Cinza, por estar aquí y por echarle tantas porras al libro. Estaba revisando esa herramienta moderna llamada Facebook y resulta que ayer se cumplieron 5 años de que se presentó el libro, la primera edición, en la feria del libro de aquí de la universidad, justamente ayer, hace 5 años. No había, sabía que en mayo no me acordaba, pero bueno, por eso está el Face para recordarnos esa clase de cosas. Entonces, bueno, me parece una casualidad muy afortunada que estemos aquí. Esta es una edición, una reedición de 100 ejemplares solamente. La edición original fue de 500. Es una colección de ciclo y libros de Godot, la editorial Libros de Godot, gracias a una de esas becas que otorga una culta. Bueno, no sé si sigan, ellos ganaron esa beca e hicieron una edición de libros de teatro. Se contenía un número determinado de tesis, tanto de licenciatura, maestría y doctorado acerca de las artes escénicas. Este libro, cuando yo se los entregué, cuando les entregué el texto, en la primera opción estaba publicarlo con el número 30 y tantos, estaba una fila muy larga, pero en cuanto lo vieron en el sitio lo editaron inmediatamente por esas del número 6, justamente por la falta de material al respecto de las técnicas escénicas, lo que nuestro desaparecido y llorado César Pérez Soto llamaba artes y técnicas escénicas. Es que es un concepto que yo poco a poco he ido trabajando. Estoy pensando justamente en posteriores trabajos de escritura sobre los temas, referirme así a esto que estoy haciendo, investigar sobre las artes y las técnicas escénicas. Entonces fue muy interesante que se adelantara la edición justamente porque les llamó la atención el tema. También puedo decir que es el único libro de la colección que se ha agotado, en gran parte porque yo mismo he vendido cerca de 100, tal vez más de 100 ejemplares. Yo mismo lo he promovido bastante y eso también parece que es una cosa muy extraña. Dicen que los libros de verdad que los autores normalmente no se interesan mucho por difundirse por su propio trabajo, cuando eso es una cosa que no quieren. Se hizo pues entonces esta reedición de solo 100 ejemplares, en lo que se prepara una segunda edición. Yo entregué material para una segunda edición casi inmediatamente el día hace 5 años, ese día que se presentó el libro. Yo les entregué ese libro, pues, una serie de archivos de cosas que yo había seguido investigando. Les entregué más material para esa segunda edición hace cosa de 1 año, y qué bueno que no la han empezado a hacer, porque ahorita, después de 1 año, tengo todavía más material y muchos más conceptos para agregar a esto sin tener que pensar en otro libro. Las investigaciones que he seguido haciendo van por el camino tanto de la continuación de este material que habla sobre la técnica básica de iluminación escénica, pero bueno, hay uno que sí tiene que ser un libro diferente, que he estado trabajando con más lentitud. Eso de tener estar en una maestría ayuda mucho, porque te metes en el rollo de estar chingándole a
a lo que te están pidiendo, ¿no? Entonces, hacerlo a la libre, pues como que siempre es un poco más. Te tomas tu tiempo. Sí. Entonces, el otro libro, por supuesto, tiene que ser sobre iluminación para danza. Los libros de Godot me han pedido que investigue acerca de la iluminación para teatro de títeres, lo cual, o de ahora que son los objetos y todas esas nuevas formas de expresión, pero esa es una parte muy difícil porque realmente yo desconozco el tema. Necesitaría ponerme a trabajar en grupos para poder conceptualizar qué es lo que sucede y cómo se trabaja. Por supuesto que es algo que es posible, no digo que no lo vaya a ir a hacer, pero sería también otro tema. En realidad otros temas interesantes que también estoy trabajando son sobre cosas más, no tan directo, no tan conectadas con la técnica o con las técnicas, como más bien son con los conceptos. Cayó en mis manos, un libro muy interesante acerca de la semiótica de los espacios escénicos, la semiótica del teatro como marca urbana, estas landmarks que llaman que se dice en lengua inglesa landmark, una marca urbana que no es que no se pone por casualidad. El teatro empieza, por supuesto, como se ve toda la cuestión con los griegos y todo eso, pero este libro empieza a analizarlo antes del barroco, cuando el teatro se hace en iglesias, cuando se hace en lugares abiertos, y cómo la secularización de la sociedad lleva a que primero se vayan los teatros a los grandes palacios de la aristocracia italiana principalmente, y después de ahí se imita el modelo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, y después esos dejan de ser las marcas en tierra y se empiezan a construir teatros privados, pero siempre ocurre en determinadas zonas urbanas, no es nada más así. Eso explicaría tal vez un poco, es algo que hay que pensar mucho, porque estamos viviendo en Jalapa, por ejemplo, una proliferación de espacios que se abren en cualquier lado. Aquí encontré un garage que me sirve y me meto ahí, no sé dónde estoy, no sé qué servicios hay en la colonia, no sé si sea un lugar apropiado, pero el lugar me quepo aquí, entonces me meto y hago mi espacio. Mayor o menor suerte, pero según la tesis que presenta este libro, los teatros, la aparición de los teatros, de los espacios como zona de reunión, no hay que verlos como una zona donde un lugar donde yo me presento y me muestro, sino un lugar donde yo estoy invitando a que la gente conviva. Entonces no puede ser nada más una situación de que, bueno, aquí quepo, ¿no? Son como temas que son muy interesantes de pensar, y que tal vez nos explicaría mucho esos fenómenos que estamos viviendo, insisto, aquí en Jalapa. Las ciudades como México, que es un monstruo inmenso, funcionaría tal vez de otra manera, porque no hay un solo lugar central. En Jalapa hay un centro, tal vez colonias grandes o separadas, algo del centro de Jalapa tengan sus propios centros, pero en México eso es muy claro. No es lo mismo decir el centro, voy al centro, a decir voy a Coyoacán, y uno se imagina el centro de Coyoacán, y diciendo Azcapotzalco y se imagina el centro de Azcapotzalco. Fueron además zonas urbanas absorbidas por el crecimiento, entonces cada una se desarrolla de una manera diferente. Y bueno, insisto, la Ciudad de México, pues en cuanto a cantidad y extensión, pues nada tiene, Jalapa no tiene nada que hacer con todo eso, ¿no? Entonces son temas que son muy interesantes de estar analizando, y que incluso pues darían para hacer tal vez otras, volver a escribirme la maestría para volver a hacer una tesis, porque como no hay doctorado todavía, pues solo que pudiera yo repetir o algo así, no sé, o pensar en alguna maestría en doctorado, o por lo menos un año sabático que generosamente me conceda la universidad. Sí, se va a enseñar. Hay un video sabático, lo hacen por acá.
Pues esa es más o menos, bueno, eso es, digamos, ahora sí es la historia de este libro. Una segunda edición bueno, estoy proponiendo un anexo más acerca de, ahí aparece solo como anexo todavía lo de iluminación para danza, pero empezaría con este análisis del desarrollo de la tecnología y cómo el desarrollo de la tecnología modifica la visión. Está esbozado. Bacandes es un producto de la tecnología. Falta, perdón, un parteaguas, sí. Falta, bueno, también la visión del teatro europeo. Bacandes es un método totalmente americano, me refiero a hacer la extensión porque nos afecta como americanos. Los teatros del Seguro Social, por ejemplo, están construidos a esa manera. No sé si el maestro Julio Prieto fue consciente o sencillamente debe de haber conocido los espacios y los replicó, pero solo están construidos a la manera de Bacandes. Entonces falta toda esa investigación justamente como un método, y por eso lo llamo americano, porque sí nos afecta. No sé más en Sudamérica, pero el teatro europeo tuvo otras características. No hay muchas referencias. La luz eléctrica aparece casi al mismo tiempo. Se disputa todavía que si Swan la presentó antes que Edison, si Edison, bueno, ya salió por ahí que Tesla fue el que inventó la bombilla. Eso no es cierto. Eso es una, digo, todos contra Edison. Está bien, a mí también me cae gordo, pero no es justo quitarle una cosa a la que le dedicó 3 años de su vida, ¿no? Que fue, no el invento, pero sí el desarrollo de la bombilla. Mientras tanto, Swan en Inglaterra lo había hecho y empezaron a aparecer los teatros electrificados al mismo tiempo en ambos lados del océano. Entonces, una investigación sobre la iluminación específica en Europa es algo que también hace falta. Nada más que ahí no hay un material histórico. Hay muchos libros europeos, hay muchos iluminadores, pero estudian la iluminación en América, en Estados Unidos. Todos se refieren a Macandes, todos se refieren a Simonson y a otros iluminadores gringos. Entonces tampoco ellos como que no colaboran mucho, ¿verdad? Bien, pues no sé si quisieran alguien participar, hacer alguna pregunta, observación, duda, o si aquí anexo. Muchas gracias por estar aquí.